tema, análisis del capítulo número 4 del libro. Bien, voy a hacer algunas preguntas para que hagamos un breve como repasito de lo último que hemos visto. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el análisis y el diseño? Jonathan. Bueno, sí, Pero- ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Ok, sí, el análisis se considera básicamente como la planificación, por así decirlo, de qué soluciones se van a implementar en el sistema que se va a desarrollar. Y en el diseño es la implementación de esas soluciones directamente hacia el sistema. Ujú, más o menos. ¿Quién le quiere ayudar al compañero? Vamos. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Realmente diría yo que el análisis es como que se centra realmente en el qué se necesita, por así decirlo, mientras que el diseño ya se encarga de crear toda esa solución que se necesita, valga la redundancia, y detallar cómo se hará o cómo se implementará esa solución. Ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más, Jorge? Buenas tardes, Lick. Sí, Buenas como tardes. dijo la compañera, el análisis del sistema es, si lo podemos poner con una pregunta, el qué se necesita, el cuál es el problema, alguna empresa si necesita alguna solución, se busca para el qué se necesita el sistema de información, qué problemas quieren solucionar. Y mientras que el diseño es el cómo, o sea, cómo podemos representar, cómo podemos plantear o cómo podemos presentarle a los clientes o a una empresa la solución que nosotros le estamos ofreciendo como informáticos. Ujú. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Vamos. Buenas noches, licenciada. Yo Buenas noches. recalcaría dos puntos y los marcaría como preguntas para ambos. Y, por ejemplo, para el análisis, plantearía la pregunta, ¿qué debe hacer el sistema? Eh, y del lado del diseño es, ¿cómo lo hará? O sea, ¿cómo lo haríamos nosotros? Por otro punto, por medio del análisis nosotros podemos estudiar los procesos y recopilar la información. Y por el lado del diseño nosotros creamos la estructura o la arquitectura de la interfaz para una base de datos mediante lo que nosotros ya hicimos en el análisis, estudiando los procesos y recopilando la información. Ujú. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, gracias a los participantes. Muy bien, todos tenemos una concepción muy buena de lo que es el diseño eh, y la diferencia entre el diseño y el análisis. El diseño es conocer, saber, aprender sobre un sistema de información y el análisis, perdón, el diseño es el poder convertir el análisis en un producto de software. Y pues el análisis es la base para un buen diseño de sistemas de información. Muy bien, otra pregunta entonces, en función de esto mismo.
¿existe alguna diferencia entre lo que son los datos y los procesos? Adelante, Buenas noches, Lee. Belinda. Buenas noches, Belinda. Eh, bueno, para mí sí hay diferencia, porque los datos son como la información que un sistema almacena, utiliza y procesa, pues. O sea, no realiza ninguna acción. Y yo siento que los procesos ya es como más orientado a eso, porque son como un conjunto de instrucciones o pasos que se realizan sobre los datos que ya tenemos para organizarlos y asimismo pues generar un resultado esperado. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Miguel. Bueno, sí, como mencionaba la compañera, los datos, más que nada es la información que nosotros vamos a tener, por ejemplo, de esos sistemas. Pero algo que carece eso de los datos son una parte de cómo los utilizaremos, porque ahí es donde ya actúa lo que es la acción, en este caso, para hacer esos procesos y operaciones, para que transformen esos datos a información. Ok, muy bien, excelente. Muy buenas participaciones, Belinda y Miguel, excelente. ¿Alguien más? Entonces, en función de esta pregunta, todas las tareas y actividades llamadas procesos para nuestros fines son los que ayudan y contribuyen a generar los datos y en base a los datos y los procesos podemos obtener o crear información útil. Por aquí Josué dice que el análisis, ver los requerimientos que tendrá el sistema, qué base de datos usaremos, presupuesto del proyecto y el funcionamiento y necesidades que cubrirá el sistema. Y el diseño es empezar a realizar todas las bases del análisis. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces, pues, sí nos enfocamos en que el análisis se basa en modelos, en requisitos y reglas del negocio o del sistema de información. Y el diseño se encarga de convertir todos estos modelos, requisitos y reglas a un producto de software, o sea, a un software funcional. Muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué nosotros utilizamos metodologías o modelos en el proceso de análisis de sistemas y también en el diseño? En esa parte, Lee, creo que se utilizan las metodologías para llevar como un orden o una estandarización en donde podemos ir siguiendo paso a paso desde, por ejemplo, la planificación, desde el inicio, que sería el análisis, hasta ya una vez finalizado todo
el sistema de información, que ya sería el diseño, por así decirlo, y pues de esta manera garantizar así el éxito del proyecto que se está realizando. Ok, muy bien, excelente. Gracias. Jorge. Sí, Lick, así como dijo la compañera, considero que es importante las metodologías porque como punto más importante le permiten a uno como desarrollador ver el camino que uno va a llevar. Le permite también a la persona que necesita el sistema saber por los procesos que va a pasar su sistema. Esto también nos ayuda bastante para reducir riesgos, fracasos, también ser más eficientes con el tiempo, también saber aprender a medir los costos que nos van a llevar. En forma resumida, podríamos decir que las metodologías nos permiten estructurar, estructurar el proceso y el plan que vamos a surcar en el desarrollo de estos sistemas. Excelente, muy bien. Bien, ¿alguna duda sobre estas reflexiones que hemos hecho? Bien, ¿cuál es la diferencia entre un requisito, una necesidad y una oportunidad de mejora? Repita la pregunta, por favor. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una necesidad, un requisito, una oportunidad de mejora? Jonathan. Sí, bueno, en lo que es el requisito como tal, básicamente consideraría yo de que en el momento de tener nosotros un sistema de información, por ejemplo, el requisito es algo como adicional, por así llamarlo. Mientras que una necesidad es algo prioritario en un sistema de información, como por ejemplo una base de datos, eso es necesario. Sin embargo, en lo demás, que sería una oportunidad de mejora, ya es algo para hacer, por así llamarlo, más funcional el sistema. Ujú. Ok, podría ser, sí. ¿Qué más? Rolando. Bueno, Lick, yo en cuanto a lo de la necesidad, pues al final es como una carencia que haya en la organización o en el sistema como tal. Y pues la oportunidad de mejora ya es sobre un proceso que ya existe. Entonces, algo ya creado que ocupa mejorarse, literalmente, que tiene los puntos débiles o frágiles, por decirlo así. Y pues los requisitos literales como algo obligatorio que debería de mantener el sistema o la organización y por ende va siempre dentro de algo que ya está creado que tiene que mantener ese requisito. Ujú, muy bien, excelente. Mario. Hola, Lee. No, pues, o sea, un requisito es algo que se tiene que cumplir, digamos, porque cuando uno va a hacer un sistema de información, obviamente el prioritario tiene que ser los usuarios. Entonces los usuarios tienen requisitos y también es homogéneo con la necesidad. Más los requisitos es algo para mejora o para adaptarse y la necesidad es algo que ocupa la empresa sí o sí que eso se cumpla. Y una oportunidad de mejora, comparto con lo que dijo el compañero, que es algo que ya existe y se puede aún mejorar, que puede ser el sistema de información, su totalidad. Ok, muy bien. Una oportunidad de mejora va no solo en función de mejorar algo que ya está, sino que incluir algo nuevo. ¿Alguien más tenía levantada la mano por ahí? Sí, Luis, yo quería resaltar dos puntos para cada una de las tres
en cuanto a lo que es la necesidad, requisito y oportunidad de mejora. Y desde el punto de vista, por ejemplo, si lo tomamos como el punto de origen, la necesidad surge de una carencia, una dificultad. Un requisito, pues, surge de la necesidad identificada. La oportunidad de mejora, pues, surge de la observación o búsqueda de optimización, ¿verdad? Y desde el punto de vista de obligatoriedad, para cada uno de ellos, remarcando las diferencias, la necesidad debe ser atendida, ¿verdad? Sí o sí. El requisito, pues, debe cumplirse obligatoriamente esa necesidad y como oportunidad de mejora vendría a ser opcional, pero también sería beneficioso. Y ambas, pues, las tres se estarían complementando de este modo. Es correcto, muy buen resumen. Gracias por dar el resumen por mí, ya si no lo doy yo. Es correcto, nos enfocamos en que un requisito es obligatorio. Se tiene que hacer. Un requisito, por ejemplo, es algo que es mandatorio por ley, por ejemplo, o en función de las políticas de la empresa. Una necesidad es algo que hay que resolver. Va en función de resolver un problema, por ejemplo, o minimizar costos o incrementar la productividad. Esa es una necesidad. Y una oportunidad de mejora es realmente el poder hacer algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a realizar un proceso eh, que tiene un total de tiempo para ejecutarse de 10 horas porque se hace manual y la oportunidad de mejora es, uno, reducir los pasos y dos, automatizar. ¿Sí? Entonces la oportunidad de mejora va en función de algo nuevo, de innovar, de hacer, marcar una diferencia sustancial en algo, algo que nadie lo había pensado. También la oportunidad de mejora es, como ustedes decían, la mayor parte lo enfocó así. Algo que ya existe, mejorarlo también. Se aplica en ambos sentidos. Muy bien. Vamos a ver qué, qué otra pregunta les puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño lógico y un diseño físico? Belinda. Bueno, el diseño lógico es como el que describe cómo va a funcionar el sistema, pero de una forma más conceptual, sin enfocarse como en la tecnología que se va a usar, pues. Y el diseño físico describe cómo se va a implementar este, o sea, cómo va realmente a funcionar el sistema, qué hardware va a tener, qué software va a tener, las bases de datos. Y bueno, eso creo yo. ¿Está bien? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Dilian. Yo creo realmente que el diseño lógico es como el que explica el qué y cómo debe funcionar el sistema como tal, mientras que el físico ya es como la implementación de ese modelo. Y es como mencionaba la compañera anteriormente, que en dónde se va a hacer la implementación
¿Y con qué? Con todos los recursos necesarios, herramientas, software, hardware, etcétera. Muy bien, excelente. Así es. Bien, si pudiéramos hacer una comparativa entre lo que es el análisis y llegar hasta el diseño y comparar estos métodos para lo que es la transformación de un sistema manual a un sistema digital, y si lo comparáramos con otros trabajos o otras disciplinas, por ejemplo, en arquitectura, en ingeniería y en los trabajos que ellos hacen, ¿cómo sería hablar de análisis en el derecho, por ejemplo, para los abogados? ¿Y qué sería el diseño para los abogados? ¿O qué es el análisis para los arquitectos y qué es el diseño para los arquitectos? Entonces, quiero que hagamos esa comparativa, que pensemos en un ejemplo de lo que es análisis en otras disciplinas y lo que es diseño en otras disciplinas, comparándolo con el objetivo del análisis y diseño de sistemas de información. Kevin. Digamos, en una biblioteca queremos ordenar los libros, debemos primero organizar, ¿verdad? Y después hacemos la interfaz de el usuario, los tipos de libros y una sección para elegir los libros. Mm, ok, ok, ese es un ejemplo de cómo convertiríamos un proceso manual de bibliotecas en cuanto al orden de los libros y su búsqueda, a convertirlos en un proceso automatizado. Muy bien. Ahí ya tenemos un ejemplo en el área de nosotros mismos, pues. Con el análisis hacemos la investigación respecto a cómo organizan los libros, cómo se distribuyen, y en el diseño pensamos en función de ahora con una computadora, vamos a buscar un libro y que esta interfaz sea capaz de decirnos dónde está el libro ubicado, si hay, no hay o si están prestados. Ok, gracias, Kevin. Muy bien. ¿Alguien más? Vaya, lo vamos a poner desde este punto de vista. Pensemos en Coco Chanel, pensemos en Leonardo da Vinci. ¿Qué es el análisis para ellos y qué es el diseño para ellos? Con ejemplos. ¿Quién era Coco Chanel? ¿Qué hace? Si le ponemos nombre a su profesión, ¿qué es? El diseñador, Luis. Diseñador de... ¿Qué diseña Coco? Ropa, creo. Perfumes, puede ser. Ropa. Ropa, sí. Ok, muy bien. ¿Y Da Vinci?
Leonardo da Pintor. Vinci. Perdón, Mario, casi no se entendió. Pintor. Pintor. Gracias, Mario. ¿Qué es el análisis para ellos y qué es el diseño para ellos? Bueno, en el caso de Coco Chanel, el análisis sería como, creo que era, bueno, como es de ropa de moda, la necesidad básicamente que había desde que empezaron en cuanto a eso, a vestirse, porque creo que solo es de mujer la ropa que hacen. eh, entonces, me imagino que es a esa necesidad de que había de reinventarse, básicamente. Ujú, muy bien. Entonces, Coco, el análisis es escuchar al cliente. Cuando llega, por ejemplo, Jennifer López, Shakira, para que les confeccionen un vestuario para inaugurar el Mundial de Fútbol, inaugurar el fútbol soccer o inaugurar el fútbol americano, el Gran Tazón. El análisis entonces es escucharlos respecto a cómo quieren una vestimenta. Y el diseño es ya dibujar los bocetos, revisar que cumplan con las especificaciones dadas y en función de ese patrón hecho, hacer un vestido, una confección de un traje. Que muy bien. Y con Leonardo como pintor, ¿quién le dio las especificaciones para hacer sus obras, principalmente en la Capilla Sixtina? ¿Para qué contratarían un pintor ustedes? Para que me haga un cuadro de algo que me gusta o me dé nostalgia. Ajá, correcto. Entonces, ¿cuáles serían las especificaciones? Imagínese el cuadro que quiere usted. ¿Qué pediría? Un diseño, Perdón, Enoch. un diseño, pediríamos un diseño. Ujú, excelente. Entonces, ¿qué le gustaría que incluyera ese diseño? ¿Le gustaría un retrato o gustaría un paisaje? ¿O un arte abstracto? Aquí me están diciendo un paisaje. Entonces, ¿cómo quieren el paisaje? ¿Paisaje de qué? ¿De un amanecer, de un atardecer, un paisaje en la playa, un paisaje en las cataratas de Pulapanzac? Allí es donde tendríamos que darle los requisitos ahí al pintor de lo que Es queremos. correcto, es correcto, esos son los requisitos, ¿verdad? Ahora, usted, vestido en el papel de pintor, ¿cómo le gustaría que fueran esos requisitos? La pregunta es para todos, no solo para Enoch. Todos ustedes son pintores y les están pidiendo hacer un paisaje. ¿Cómo les gustaría a ustedes que eh, le dijeran referente al paisaje? ¿Qué pedirían que les dijeran?
podría En ese decir, bueno, diga. Gracias. Creo que en ese caso sería, por ejemplo, como de qué color quiere tal cosa. De repente, lo que mencionaba anteriormente, la LIC, si es algún arte abstracto, mosaico, o ese tipo de cosas. Aunque en realidad creo que, perdón, en la realidad muchas veces no es así tal cual como se nos va a decir, como queremos que sean, o como quieren, perdón, que sean las cosas, sino que muchas veces nosotros tendremos que saber interpretar la información que se nos dé. Y eso. Ok, muy bien, excelente. Jefferson creo que era el que había Sí, sí, bueno, en mi caso era eso también, con el tipo de color, cómo se llama, cómo puede plasmar la idea de la persona, es ya uno siendo el pintor. Ok, muy bien. Interpretar, nos decía Dillian. Ok, sí, mucho es interpretación. Es como los médicos, muchachos. Cuando ustedes van al médico por alguna dolencia, cuando están frente al médico, ¿verdad que la mayor parte de los achaques ya se le olvidaron? Ya casi llegamos curados. Y cuando salimos vuelven otra vez los achaques. Entonces, el punto que quiero que enfoquemos en este momento es el hecho de que ustedes como un analista, como un diseñador, usted necesita que los requisitos, llámense necesidades, problemas, expectativas referente a algo, deben de ser bien claros, precisos, completos. Siempre deben de exigir eso. Y esto nos lleva al hecho de que en un proceso de análisis de sistemas, un factor clave del éxito es la comunicación entre usted como analista de sistemas, como gestor de proyectos de desarrollo de software y el usuario. Entonces la comunicación debe de ser eficaz, efectiva, fluida. Y como nos decían Jefferson y Dillian, a veces hay que dejar las cosas a cómo lo interpretamos nosotros. Sí, en parte. Eso más que todo para lo que es las oportunidades de mejora. Pero cuando tenemos que cumplir con requisitos, como por ejemplo leyes y normativas, entonces pues tenemos que entender bien, entonces tenemos que pedir que nos expliquen bien las cosas. Máximo, si los procesos y los datos no son claros para nosotros y no están escritos en ningún lugar, ¿sí? Cuando solo son necesidades, cuando no son, por ejemplo, requisitos del sistema. Entonces, independientemente de una necesidad o problema, un requisito que es por ley, o algo que se tiene que cumplir, o una expectativa a mejorar algo, siempre debemos de exigir que la información sea precisa, clara, con ejemplos y documentada para que el proceso de análisis tenga éxito. ¿Dudas, preguntas? No No. le Ok, muy bien. Entonces concluimos que independientemente nosotros los diseñadores, desarrolladores de sistemas, analistas de sistemas o otras personas en otras profesiones siguen procesos de análisis y diseño de diseño dentro de lo que es su expertise. Y aprendemos que independientemente, todos necesitamos hacer un buen análisis para tener un buen diseño y al final
el diseño concluirlo en un buen resultado. ¿Ok? Entonces, esta fase de análisis es, les decía yo ayer, la más importante porque nos ayuda a poder conocer bien el sistema de información, todos los parámetros que hay que tener en cuenta y ello nos va a llevar a crear buenas especificaciones de cómo solucionar los problemas, nos va a llevar a crear buenas bases de datos en función de todos los datos que sabemos que tiene que administrar el sistema. Y en la expectativa de mejora, podríamos ofrecer cosas en una propuesta donde el cliente no se lo esperaba. Vaya, por ejemplo, que nosotros le digamos, sí, le vamos a hacer un software para llevar el control de inventario, entradas, salidas, existencias, y tal vez el cliente solo le pidió eso, pero usted le dice, ok, pero para manejar su inventario le recomiendo que usted compre, por ejemplo, lectores de códigos de barra y le ponga códigos de barra a sus productos. ¿Hace cuántos años? Hace unos 25 años, más o menos, uno de los estudiantes nuestros de la carrera eh, fue a hacer su práctica profesional a la Coca-Cola, a lo que es la Coca-Cola aquí en Honduras. Entonces, recuerdo que sí había tecnificación, una empresa siempre ha sido grande, pero la estudiante propuso ponerles códigos de barra a los productos para llevar una mejor trazabilidad desde el proceso de producción hasta la entrega al usuario final. Y fue algo innovador que pues no estaba dentro de las especificaciones de llevar un simple inventario de productos terminados. Entonces, pues el proceso de diseño a eso nos lleva a no solo la palabra sistematización que yo les explicaba anteriormente. Sistematizar es asegurarnos de que las cosas se hagan bien. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok, perfecto. Es que me dio internet, problemas de internet aquí. Estaba revisando la conexión. Está bien inestable aquí. Bueno, entonces, pues, como analistas de sistemas estamos llamados a no y generaba problemas, errores y resultados erróneos, inconsistentes. Recording in progress.
Hola, ¿me escuchan? Uno, ya pueden poner asistencia en el campus. Gracias por decirme que estaba hablando yo solita. Y es cierto, les expliqué un montón y no me había fijado que estaba con el micrófono apagado. Entonces les decía, pues basura entra, basura sale. Sí, nosotros solo nos dedicamos en el proceso de diseño de sistemas a copiar algo que ya está y que está malo y diseñamos interfaces y un dashboard y creamos un software, hacemos la programación, vamos a tener los mismitos errores. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados no solo a copiar y pegar, sino que como analistas de sistemas tenemos que resolver los problemas a nivel manual, a hacer que las personas reconozcan que los procedimientos no son los mejores y que siempre se pueden mejorar las cosas, hacerlas de otro modo más eficiente y corregir los procedimientos antes de ponernos a hacer un diseño, ¿sí? A eso es lo que estamos llamados los analistas de sistemas, a la mejora de los procesos para después pensar en hacer un diseño. Entonces, análisis no solo es copiar y pegar, sino que es revisar, verificar dónde son las fallas, dónde nacen las fallas, a dónde van a pegar los problemas por las fallas que tenemos en procesos y luego, entonces, nuestro deber es arreglar primero los procedimientos para luego pensar en cómo vamos a resolver a través de un buen diseño que va a generar el proceso de programación, el proceso de prueba, puesta en marcha y aseguramiento de la calidad del software. Bien, ¿ya pusieron su asistencia? Sí, Muy bien, excelente. ¿Dudas, preguntas? Bien, si no hay preguntas, podemos salir, chicos, y los veo mañana a la misma hora. Mañana reviso proyectos, chicos. Verificamos cómo estamos así. A cada grupo lo voy a mandar a una sala individual y voy a ir a ver directamente ya lo que tienen. Espérenme ya con todo abierto, con la presentación, con el informe, y que me digan así bien rápido, esto es lo que tenemos. Así vamos a poner nuestros ejemplos y son estos. 5 minutos para cada equipo, ¿ok? Después de la revisión, entonces continuamos con el capítulo. Si no hay preguntas, los veo mañana, si Dios así lo permite. Feliz noche, muchachos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Dylan. Buenas noches.